Bueno, y sin más, empezamos con el tema que nos trae hoy aquí, que es este de la enseñanza de la gramática de español como lengua extranjera desde el punto de vista de la gramática cognitiva, o de la lingüística cognitiva, pero más en particular del modelo de la gramática cognitiva que propone uno de los autores fundamentales en este ámbito, que es Ronald Langacker. Para empezar, me gustaría partir de una reflexión inicial relativa a ciertos contrastes que presenta la gramática del español y que puede servirnos para situarnos respecto de lo que vamos a comentar más adelante. Con la lengua en general, y con el español en particular, podemos representar cosas, relaciones, circunstancias, hechos, objetivos diferentes, como en los casos siguientes. Son algunos ejemplos de los miles que podríamos pensar, ¿no? Si decimos el perro está triste frente a el perro está contento, estamos hablando de dos estados anímicos diferentes del perro, y escogemos triste o contento porque se trata de dos situaciones distintas. O la pelota está debajo de la mesa frente a la pelota está encima de la mesa, en dos posiciones distintas, encontramos la pelota. Juan le ha pegado a Alberto frente a Alberto le ha pegado a Juan, en la que Alberto y Juan salen mal parados o bien parados según el caso, es decir, según sea el agresor o la víctima. Es decir, aquí vemos diferencias en la formulación lingüística, en estas frases, diferencias que tienen que ver con diferencias objetivas, ¿no? Pero no siempre es así. Si fuera siempre así, sería muy fácil explicar la gramática y explicar las peculiaridades de cada lengua. No siempre es así. A veces las diferencias se deben a otras razones. No estamos hablando de hechos distintos, sino que estamos hablando de los mismos hechos, de los mismos objetos, pero en circunstancias discursivas diferentes o con intenciones pragmáticas distintas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las diferencias relacionadas con funciones discursivas a veces se presentan cuando hablamos del mismo objeto, de la misma situación por primera vez, o cuando hablamos de esa misma situación o de ese objeto por segunda vez. Es decir, una vez que ya se ha mencionado antes ese tema, ese problema, ese objeto, o se ha identificado. Aquí hay algunos ejemplos de esta dimensión del lenguaje, esta dimensión funcional del lenguaje que nos obliga a elegir una forma u otra de presentar los hechos. Por ejemplo, en este caso, en este pequeño diálogo, alguien dice, me han regalado una pelota de cuero y un patinete, otra persona pregunta quién, y la primera aclara, la pelota de cuero mi madre y el patinete mi tito. Pues este sería un ejemplo muy evidente en el que utilizamos el artículo indefinido, una, para hablar de un objeto por primera vez, y el artículo definido, la, en la pelota de cuero, y el patinete, para hacer referencia a esos mismos objetos por segunda vez. Es decir, cuando se trata de la segunda mención, entonces utilizamos una forma diferente. O en este otro caso, alguien pregunta, ¿sabes qué libro me he leído en 3 días? No, ¿cuál? Nos damos cuenta de qué libro y cuál hacen referencia al mismo objeto y además cumplen la misma función interrogativa respecto de él. Pero utilizamos qué libro cuando mencionamos por primera vez el objeto y utilizamos cuál cuando el objeto ya está identificado. Estamos refiriéndonos al mismo objeto. Aquí la diferencia no es objetiva, no es proposicional. Desde el punto de vista de los hechos que tenemos como referencia de lo que decimos, las dos expresiones son idénticas o son equivalentes. O por poner un último ejemplo en este sentido, en este otro diálogo, el presidente de la comunidad va a cambiar las plantas de la entrada y va a poner un cenicero en el ascensor, dice el primer interlocutor, y el segundo comenta, a propósito de esto, que cambie las plantas de la entrada me parece muy bien, pero que ponga un cenicero en el ascensor es de locos. Si os fijáis en las partes subrayadas, veréis que en el primer caso se utiliza el indicativo, va a cambiar las plantas de la entrada, va a poner un cenicero en el ascensor, y en el segundo caso se utiliza subjuntivo, que cambie las plantas de la entrada, que ponga un cenicero. Es decir, cuando queremos hacer referencia a un hecho que ya se ha mencionado previamente, pero del que queremos comentar algo más, sobre el que queremos añadir algo, entonces utilizamos subjuntivo y no indicativo. O aquí hay oposiciones, contrastes entre artículo indefinido con artículo definido, entre distintos tipos de pronombres interrogativos o entre la elección de modo indicativo o subjuntivo,
que tienen que ver no con la realidad, la condición veritativa de los hechos, sino que tiene que ver con el momento discursivo en el que se hace referencia a esos hechos, a esos objetos, a esas situaciones. Por otro lado, podríamos poner algunos ejemplos, de entre los muchos que podrían ocurrirse, ¿no?, de diferencias que tampoco tienen que ver con los hechos, sino más bien con la intención o la actitud comunicativa que queremos expresar en relación con esos hechos. Aquí hay algunos ejemplos relativos al uso de los tiempos, ¿no?, del español. Si alguien pregunta ¿vas a salir? Y la persona con la que habla responde pensaba ir al supermercado, ¿por qué? Este pensaba no se utiliza aquí por razones objetivas, porque mi intención es cosa del pasado y ya no del presente, sino más bien por cortesía, por razones pragmáticas. Digo pensaba y no pienso porque de esta manera parece que dejo margen al interlocutor para que haya una posible negociación. Es decir, hasta el momento en que me has preguntado esta era mi intención, pero ahora que me preguntas si puede que tengamos que decidir entre los dos, se trata de un hasta ahora, pensaba, ¿no? Lo que hagamos lo decidimos entre los dos, es decir, estoy abierto a negociar.